¿Qué es planta? En arquitectura la planta es un dibujo técnico que representa en proyección ortogonal y a escala una sección horizontal de un edificio, es decir, la figura que forman los muros y tabiques a una altura determinada. Normalmente coincide con con las puertas y ventanas para que se puedan apreciar, o bien utilizando recursos gráficos para permitir la representación de estos y otros elementos arquitectónicos, como líneas de menor grosor o discontinuas que permiten la representación de elementos sobre el corte, como arcos y tracerías. Este es un plano sobre planta que podemos ver las cotas, los, los muebles, el jardín y los ejes y también las medidas, además de varias características más. Bueno, planta, ¿cuál es la diferencia entre planos de planta y planos de edificio? Bueno, los planos de planta muestran la visión global de los espacios habitables, del espacio de trabajo y de exterior, aunque deberían ser dibujados a escala. Los planos de planta no encuentran con suficiente información para que los constructores puedan realmente construir una casa u otra estructura. En lugar de eso, un plano de planta es esencialmente un diagrama simple que muestra la distribución de habitaciones y ofrece un punto de partida conceptual. Un constructor necesita planos completos o dibujos listos para construcción, con información técnica que no encontrarás en la mayoría de los planos de planta. Aquí podemos ver un plano de planta y un plano de edificio. Planificación de espacios y circulación en entornos nuevos y existentes. La planificación de espacios es importante en estructuras nuevas, pero también es importante al reorganizar espacios existentes para determinar cómo usarlos más eficientemente. La planificación de espacios está teniendo demanda como un servicio diferenciado de las empresas de arquitectura por muchas razones. Espacios de oficina en edificios de muchas plantas con interiores no acabados. La gran velocidad del crecimiento organizacional gracias a los cambios tecnológicos. Los recortes de personal y la reorganización. Puedes conocer más en este plano, que se ve cómo se organiza una cocina, un comedor, una sala, una oficina. Bueno, circulación y flujo de tráfico. En cualquier espacio donde la gente viva, trabaje, compre o se reúna, la distribución de los ambientes y el flujo desde un espacio a otro hacen una diferencia en la sensación y utilidad del ambiente. Una buena circulación y flujo de tráfico dependen de qué espacio se esté planificando. Por ejemplo, en un espacio para ventas podrás querer dirigir la forma en que los visitantes se mueven por el espacio, y en una galería de arte podrás querer que el tráfico sea menos restrictivo para evitar cuellos de botella. Dependiendo de la forma en que se divida el área, los espacios interiores del mismo tamaño pueden sentirse muy diferentes dependiendo de las líneas de visibilidad. Una línea de visibilidad es la línea de visión teórica de un observador con respecto a un objeto o área que se observa. Como normal general, como norma general, mientras menos obstrucciones visuales haya en un espacio, más extenso parecerá ser. Ahí podemos ver un plano donde se traza el tráfico que debe de tener, donde va a ser más intenso y donde va a ser más relajado el tráfico, más fluido. Bueno, 7 pasos para crear un plano de planta a escala para cualquier espacio, ya sea que uses papel, lápiz y papel milimetrado para facilitarte la escala, o que esto es un programa en línea para dibujar un plano de planta. Hay algunos pasos y elementos esenciales que intervienen en la creación de un diagrama bien estructurado. Paso 1. Enumera los requerimientos.
Elabora una lista completa de las necesidades y deseos de quienes ocuparán el espacio. Paso 2. Mide. Asegúrate de tener las medidas correctas, así que podrás querer medir dos veces. Paso 3. Las paredes exteriores o la superficie de tu espacio, cualquier entrada o acceso y las ventanas. ¿Qué medir? Las paredes exteriores o la superficie de tu espacio, cualquier entrada o acceso y las ventanas. Las paredes de lado a lado y piso a techo. De dónde se ubican las tomas de corriente, los interruptores y controles. Instalación permanentes. Todos y cada uno de los elementos arquitectónicos, incluidas chimeneas, escuadras, estantes, bancos y cualquier otro elemento empotrado, el espacio circundante y las dimensiones exteriores o generales de estos elementos, y luego ubica cada uno en tu plano. Y por último, los objetos que estarán dentro del espacio. Ay, me equivoqué aquí. Es paso 4. Define la escala. Los planos de planta se deben dibujar a escala, lo cual significa reducir la medida de tu dibujo de manera que todo el espacio se ajuste razonablemente a una hoja de papel o pantalla. Una escala común es 1 centímetro es igual a 1 metro. Se debe aplicar la misma escala a objetos como muebles o casetas de exhibición que habrán de incluirse en el plano de planta. Paso 5, si no me equivoco. Considera las líneas de visibilidad al estar sentado, parado o trabajando. ¿Qué es lo que deseas ver? Considera las ventanas, entradas, paredes y lo que más sentido tenga para los fines previstos para el espacio. El paso 6. Genéralo, organiza tu plano de planta con todos los componentes en mente. Pasos, bueno, evalúa, revisa la lista de deseos y necesidades. Evalúa la disposición espacial, incluido el análisis de circulación. Otros factores incluyen el espacio utilizable, la privacidad y la accesibilidad. Conoce aquí. También sería comparte, que colabora y pide a alguien que revise tu plano de planta para obtener comentarios valiosos a fin de reconsiderar tus puntos de vista y el diseño. ¿Qué es alzado? Un alzado o elevación en dibujo técnico o arquitectónico es la representación plana de la fachada de un edificio, un lado de una máquina o de un objeto, mediante proyección geométrica ortogonal, sin tener en cuenta la perspectiva, conservando todas sus proporciones. Este es un dibujo sobre un alzado. ¿Cómo proyectar un alzado o fachada? Una fachada, así como planta arquitectónica o una sección, es un dibujo técnico que contiene una serie de información. Hay que recordar que el dibujo arquitectónico, además de estético, debe ser informativo. Y tienes que elaborar tus planos de modo que tengan toda la información necesaria del proyecto y del dibujo en sí mismo. ¿Cómo proyectar un alzado con calidad de línea? Empezaremos a hablar por la calidad de línea. Ya hemos visto en otros artículos cómo dar la calidad de línea en el dibujo arquitectónico, pero a manera de repaso breve, hay que decir que la calidad de línea en un alzado sirve para identificar los volúmenes que están más cerca y los que están más alejados. Los volúmenes más cercanos serán trazados con un entorno de líneas más grueso u oscuro en el caso de técnica de lápiz. Una fachada, así como una planta arquitectónica o una sección, es un dibujo técnico que contiene una serie de información. Ejes y cotas. Básico a la hora de dibujar. Sin embargo, la libertad de creatividad o el toque de cada quien puede plasmarse en el sitio donde poner las cotas y los ejes. El tamaño de los ejes, las cotas y los rótulos debe ser proporcionado y en ningún momento deben quitar la atención, ya que la mayor atención la debe recibir el dibujo en sí. Los ejes nos ayudan a ubicarnos en el proyecto, sobre todo cuando se trata de proyectos grandes, y también guardan una relación directa en la planta arquitectónica. Niveles de piso. Otro punto importante de un alzado son los niveles de piso. Es cierto que ya en las plantas arquitectónicas van representadas, sin embargo, gráficamente son más entendibles en un alzado. Sombras. Las sombras también son parte de la representación expresión arquitectónica, ya que junto a la calidad de líneas nos ayudan a distinguir y entender más fácilmente los volúmenes del proyecto.
Además, estéticamente le dan un valor agregado al dibujo en sí. Pueden representar la obra con un achurado en el caso de la tinta. Si están trabajando a lápiz, pueden aplicar directamente la técnica de difuminado y le aportará a su dibujo mucho mayor realismo. Escala humana y ambientación. Uno de los errores más comunes en el dibujo de alzados es la falta de una escala humana. Esto es básico, ya que debemos siempre colocar una para observar el tamaño del proyecto en relación a la escala de los usuarios. Siempre hay que colocar al menos una o dos para dar mayor ambientación al dibujo. Dentro de la ambientación también puedes dibujar árboles o vegetación existente, pero de una forma proporcionada. Tampoco la ambientación debe resaltar o ser más importante que el dibujo. Aquí podemos ver la representación en plano sobre un alzado de este edificio. Nos muestra las cotas, los ejes, las medidas, los niveles de piso y las sombras.